Buenos días para todos y gracias por su colaboración, su atención a nuestro curso de Comunio 2022 sobre el pensamiento social cristiano y la doctrina social de la Iglesia. Hoy vamos hablando del tema de las ideologías y los sistemas económicos. Antes, pero quisiera proponerle una figura muy interesante de un beato de la Orden de Santo Domingo. Este beato se llama el beato Antonio Pavoni. Es un beato italiano, fue un fraile, digamos, de la Edad Media, nació en la región de Turín y ingresó en la orden dominicana muy temprano, tenía 16 años, y en la orden cursó sus estudios y logró al final un título en teología. Él tenía una fama muy buena, muy piadosa, y por eso fue elegido por el Papa para ser inquisidor. ¿Qué pasó? Eran años muy difíciles y el inquisidor de su región en aquellos años fue asesinado por los herejes. Este inquisidor se llama el beato Pedro de Rufía. Era de la misma región del beato Antonio Pavoni, y cuando él fue asesinado por los herejes, Antonio fue propuesto por este ministerio, por este servicio de la Iglesia. Él conocía bien los peligros y todos los problemas que habría podido encontrar en su obra, sino que decidió de obrar para el bien de la Iglesia, para el bien de la fe, y empezó visitando toda la región de Turín, que se llama Piemonte, con su actividad, su tribunal de la Inquisición. Le ofrecieron también algunas indicaciones, mirando, tenga un poquito de prudencia, no defienda así tanto la fe. ¿Por qué? Porque hay muchos enemigos, hay muchos herejes que quieren asesinarlo. Y Pedro, el beato Antonio Pavoni, enfrente de esos comentarios, decía: qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. No tenía miedo de la muerte y quería solo lograr de manera satisfactoria su misión y su actividad de fraile, de sacerdote y de inquisidor. Finalmente, el domingo de Pascua del 1374, él celebró la misa del domingo y, saliendo de la iglesia, en el portal de la iglesia, fue asesinado por algunos malhechores pagados por los herejes. Los ciudadanos, los fieles de aquel lugar, recolectaron el cuerpo y lo trasladaron en la iglesia, y allá empezó el culto de este inquisidor que tenía una fama de santo y una fama de mártir, porque fue asesinado por su fe y por la defensa de la iglesia contra la herejía. El Papa Beato Pío IX confirmó el culto, entonces el Antonio Pavoni es oficialmente beato el 4 de diciembre del 1856, y por eso su nombre está en el santoral, en el libro de todos los santos de la Orden Dominicana. Ahora vamos empezando con el tema de hoy. El tema trabaja sobre las cuestiones de las ideologías, y ahora vamos a definir este término, y después la idea de los sistemas económicos. Entonces vamos a ver cómo las ideologías se conectan a nivel económico con la vida de las personas. Tratamos de ofrecer una definición de ideología. Una ideología es un conjunto de ideas, de pensamientos, de perspectivas sobre la realidad, y puede pertenecer a un hombre, a un grupo de personas, a un país, a una nación, y a nivel económico, a nivel religioso, a nivel social. Entonces, es como decir
una ideología es una perspectiva particular sobre la realidad, sobre el pensamiento, sobre algo, que identifica y califica una persona o un grupo preciso. Cuando vamos a decir que es una perspectiva particular, tenemos que precisar una cosa. O sea que una ideología es una perspectiva, digamos, única y unificante. Es como ponerse unas gafas de colores y ver toda la realidad bajo la luz de estas gafas. Cuando yo me voy a poner estas gafas, entiendo la realidad según esta misma perspectiva. Por eso, cada ideología tiene un gran riesgo, o sea, que sea reductiva, o sea, que lea todas las cosas bajo una o más ideas y que todo se vea bajo esta perspectiva. Entonces no vamos a ver solo lo positivo, o sea, unificar un grupo, ofrecer una identidad, sino también algunos peligros, como por ejemplo el reductivismo, leer todas las cosas bajo solo una misma idea. Bueno, ¿qué pasó? Muchas ideologías, especialmente en el siglo pasado, en el siglo XX, se transformaron en religiones laicas. Podemos decir que fueron sistemas de pensamientos tan fuertes, tan capaces de unificar grupos, países, naciones, que se volvieron en sistemas únicos de pensamiento. Y por ese motivo muchas veces oprimieron también a la Iglesia. Vamos a pensar a algunas ideologías muy conocidas del siglo XX, como puede ser el nazismo, el fascismo o el comunismo. Se parte de la realidad, de algo bueno, de una lectura, de una perspectiva, y se la toma como algo absoluto, como algo que pone toda la realidad bajo esta misma idea. Ahora, después de esta introducción, voy ofreciéndoles algunas ideas, algunas posibles ideologías que se desarrollaron en los últimos 2-3 siglos. Empiezo, por ejemplo, hablando del capitalismo liberal. Y vamos a entenderlo dividiendo esta ideología en las dos palabras en que está compuesta. Empezamos del liberal. Liberal llega de liberalismo, o sea, una doctrina cultural, económica y política que se desarrolla del siglo XVIII en Inglaterra, en Francia particularmente, bajo algunos pensadores como John Stuart Mill, como el conde de Montesquieu en Francia, o como en Inglaterra John Locke. Esos pensadores, bajo la idea del liberalismo, o sea, de una valoración muy fuerte de la libertad personal, quieren defender las personas, y una palabra interesante porque va naciendo y va tomando espacio en estos siglos, defender también los ciudadanos en frente al poder del Estado y particularmente del poder del rey. En la época que se va concluyendo, del rey como soberano absoluto del país y de la nación, dicen estos pensadores, los ciudadanos requieren, necesitan libertad. Tienen que ser libres y particularmente en el sector económico tienen que obrar de manera libre, sin la intervención del Estado. Eso se conecta con la primera revolución industrial que pasa en Inglaterra en el siglo XVIII. Entonces nacen las primeras fábricas, las primeras industrias. El trabajo se está transformando demasiado en estos siglos, en este periodo. Y lo fundamental es que el ciudadano, la persona singular, tiene que tener el derecho de trabajar, de tener sus empresas, sus fábricas, de manera libre, sin intervención del Estado. Hay una expresión francesa que es fundamental para entender esta perspectiva.
La expresión es laissez-faire, que se puede traducir en español como dejen hacer, dejen pasar. El Estado no tiene que poner intervenciones en la obra económica y social de los ciudadanos. Vamos, por ejemplo, a leer un pequeño texto de un autor, un economista y un filósofo inglés del siglo XVIII, que fue el señor Adam Smith. Adam Smith, en su texto, que se llama La riqueza de las naciones, define así su propuesta, su perspectiva económica y particularmente el liberalismo. Dice Adam Smith: en la medida en que todo individuo procura en lo posible invertir su capital en las actividades nacionales y orientar las actividades para que su producción alcance el máximo valor, todo individuo entonces trabaja necesariamente para hacer que el ingreso anual de la sociedad sea el máximo posible. Miren como una idea muy contemporánea, ¿no? El trabajo es bajo la idea del valor y de la plata que se puede ganar. Es verdad que por regla general, dice Adam Smith, él no intenta promover el interés general, ni sabe en qué medida lo está promoviendo. Al preferir dedicarse a la actividad nacional más que a la extranjera, él solo persigue su propia seguridad, y al orientar esa actividad para producir el máximo valor, él busca su propio beneficio. Vamos a ver cuánto actuales pueden ser estas palabras. Pero, dice Adam Smith, y esa es una idea muy interesante y que será cuestión de pelea a nivel filosófico y a nivel de pensamiento económico, pero, dice Adam Smith, en ese caso, una mano invisible conduce el individuo a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos. ¿Y qué es este objetivo? El que sea así no es necesariamente malo para la sociedad. Al perseguir su propio interés, frecuentemente el individuo fomentará el interés de la sociedad, mucho más eficazmente que si deliberadamente intentase fomentarlo. Es una cuestión interesante. Dice Adam Smith que el individuo, fomentando su interés individual, de misma manera por la intervención de esta mano, que no se puede ver, de una mano invisible, va fomentando el bien de todos. Ellos en aquellos siglos lo creían. Hoy nosotros vemos todas las consecuencias y también las consecuencias malas de estas ideas, pero en aquella época fueron ideas revolucionarias. Él dice que si yo fomento mi interés personal e individual, también al mismo tiempo fomento el interés de la nación y de mi país. Pero vamos a ver la segunda parte de esta ideología económica, que es el capitalismo liberal. Vimos que es el liberalismo, vamos a ver qué es el capitalismo. Digamos que es una parte del mismo liberalismo y trata de entender el sistema económico bajo la luz del capital. El capital es una suma de plata, un montón de dinero que tienen algunas personas. ¿Qué dice el capitalismo? Yo valoro las personas que tienen el capital. ¿Quiénes son las personas más importantes? Las que tienen el capital, que tienen la propiedad de los medios de producción, los que son empresarios de fábricas, de industrias, de empresas económicas. ¿Y quién se menosvalora entonces si valoramos los que tienen el capital, o sea, los capitalistas? Se menosvaloran los que tienen el trabajo, los trabajadores. El capitalismo pone su énfasis sobre las personas que tienen la propiedad
de los medios de producción y no tanto sobre las personas que tienen el trabajo, los obreros, los campesinos y todos los demás que ponen en obra su trabajo para producir riqueza. La segunda ideología económica que vamos a presentar en este video, en esta clase, es muy conocida, es la cuestión del comunismo. Comunismo se encuentra en el pensamiento del siglo XVIII y bajo especialmente dos autores muy conocidos que fueron Carlos Marx y Federico Engels, el primer alemán, el segundo inglés. El desarrollo de este pensamiento es en dos libros. El primer libro es el Manifiesto del Partido Comunista, publicado en el 1848, y el segundo en otro texto que se llama El Capital. ¿Qué dice Marx? Toda la historia la podemos leer bajo la ideología económica, bajo la perspectiva de la economía. En su libro, en este texto muy conocido, Manifiesto del Partido Comunista, dice Marx que la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases. ¿Por qué? Porque leyendo toda la historia bajo el criterio económico, él va a identificar en cada época grupos de personas que, según el criterio económico, lucharon entre ellos. Él dice, hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos en la antigua Roma, señores y siervos, por ejemplo en la Edad Media, maestros y oficiales. En una palabra, opresores y oprimidos que se enfrentan siempre. La idea de Marx es que toda la historia es un enorme campo de batalla. Es siempre una pelea por cuestiones de economía, para cuestiones de plata. Todo se lee bajo un criterio solamente económico. Y particularmente en su época, dice Marx, hay un grande grupo de oprimidos y un pequeño grupo de opresores. Los opresores son los capitalistas, los que tienen el capital. ¿Se acuerdan, no, de la cuestión del capitalismo, ¿no? Como lo habíamos explicado antes? Los capitalistas, la burguesía, enfrente de la clase de los obreros, de los campesinos, de las personas que trabajan, que tienen el valor en la obra de sus manos. Ellos son los proletarios. Proletarios, o sea, las personas de la palabra latina proles, que tienen en su única riqueza es su prole, o sea, sus hijos. No tiene riqueza, no tiene plata. Tiene que trabajar cada día para lograr el salario de cada día. Y su riqueza, su valor, es solo la familia, la plata, sus hijos. Dice Marx que todos los obreros, todos los campesinos, todas las personas oprimidas tienen que reunirse en un grupo social, que es el Partido Comunista, y luchar para su libertad, para lograr mejores condiciones, y va explicando su proyecto político de esa manera. El objetivo inmediato de los comunistas es el mismo que el de todos los demás partidos proletarios. Constitución de los proletarios en clase. ¿Se acuerdan? No, toda la historia es dividida en luchas de clases, o sea, de grupos humanos. Reunir todos los proletarios en un mismo partido, después atender al derrocamiento de la dominación burguesa y la conquista del poder político por el proletariado. Entonces, dice Marx, en este sentido, los comunistas pueden resumir su teoría en esta fórmula única: abolición de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque con la abolición de la propiedad privada no hay más distinción de clase. No hay capitalistas y no hay proletarios, porque ninguno tiene la propiedad de los medios de producción, o sea, la propiedad de las fábricas, de las empresas, de las industrias. Así cree Marx
se puede solucionar la cuestión del proletariado, la cuestión obrera. Después hay toda la cuestión de una lucha para el poder, para que los obreros logren el poder del Estado a través, dice Marx, de una dictadura del proletariado y alcanzar y lograr una sociedad sin clases. Toda la propiedad privada es abolida, todo lo que las personas tienen es de propiedad del Estado y el Estado entrega a cada ciudadano, a cada persona, según sus necesidades. Es la idea comunista. Enfrente de estas énfasis, que en el siglo XIX, cuando estaba escribiendo Marx, parecían algo increíble, una promesa de grande libertad, de grande desarrollo, de libertad para todos los oprimidos. Hoy nosotros, que estamos en el siglo XXI, ya vimos en los años pasados la derrota total del sistema filosófico de Karl Marx y del sistema político comunista que él propuso. El Papa San Juan Pablo II tiene palabras muy interesantes para juzgar y para leer, digamos, la aventura comunista, el desarrollo del pensamiento comunista, especialmente en el siglo XX. Dice: la causa última del fracaso del comunismo es el vacío espiritual provocado por el ateísmo. Entonces, la de Marx es una lectura solamente materialista y atea del mundo y de la realidad. No hay espacio para las religiones. Son el opio de los pueblos. Son algo que oprime las personas y que no ayuda la libertad de los oprimidos. Hoy, con la experiencia de la historia, ya vimos la derrota de estos sistemas económicos y vimos cómo lo ha confirmado San Juan Pablo II, cómo esta perspectiva materialista, solamente económica de la realidad y atea, profundamente antirreligiosa, anticristiana. Conocemos todos las persecuciones que padeció la Iglesia bajo el comunismo. Esta perspectiva atea y materialista fue la causa primera de la derrota de los sistemas comunistas. Tercera ideología que vamos a presentar, mucho más cercana a nosotros, nace en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Europa, en los Estados Unidos. Se llama economía social de mercado y nos conecta un poquito más con la primera ideología que presentamos. Fue desarrollada especialmente por un economista inglés que se llama John Keynes, y en su pensamiento él ve todos los límites de lo que, por ejemplo, leímos antes de Adam Smith. No es verdad que haya una mano invisible que solucione todos los problemas que hay en la economía. No es verdad que solo la empresa singular de las personas, que el bienestar individual, que la plata que uno logra por su familia es suficiente para el bienestar de la sociedad y del país. Es necesario poner como algo que equilibre la situación, que ponga un remedio a algunos males que tiene la economía de mercado. Esta intervención es la intervención del Estado. Entonces él, a través de varios medios, que son, por ejemplo, las leyes, la regulamentación a través de comisiones estatales, la cuestión de la aplicación de la ley, la cuestión de los tribunales, de los jueces, a través, por ejemplo, de los impuestos. Trata de reequilibrar la cuestión económica, eliminando algunas diversidades que en el tiempo se van creando. De esta manera, las personas más pobres pueden encontrar una ayuda en la actividad estatal y
también los más ricos ven que su trabajo puede ser utilizado para el bien de los otros, porque la plata que el Estado les saca es utilizada para las obras sociales, para la educación, para la medicina y todo lo que es necesario en la vida de un país. Se trata entonces de, podemos decir, corregir algunas posturas incorrectas o algunas posturas potencialmente peligrosas que hay en el sistema de la economía liberal, de la economía capitalista. Cuarto y último elemento, cuarta y última ideología económica que les voy a presentar es el tema del socialismo democrático. Es siempre un sistema, digamos, que nace en Europa y se desarrolla, digamos, después de los años 60. Socialismo democrático. Se ve como necesaria una siempre mayor intervención del Estado en las cuestiones económicas. Se cree necesario entregar al Estado un rol más importante, especialmente factivo de intervención. Y lo fundamental es ofrecer a todos los ciudadanos del país, a todos los ciudadanos de la nación, un welfare state, o sea, un estado de bienestar. Que todos los ciudadanos entonces puedan tener un seguro médico, que todos los ciudadanos puedan tener una buena educación, que todos los ciudadanos tengan derecho a algunos medios de vida para que todos tengan su propia dignidad, que no hayan problemas de pobreza extrema y que la riqueza pueda ser empleada como un medio del bienestar común. Este welfare state, yo creo, sea una de las conquistas mayores de los estados europeos después de la Segunda Guerra Mundial, porque casi solucionaron la cuestión de la pobreza, porque este es el objetivo, casi lograron una buena educación para todos, un buen seguro médico para todas las personas, sin necesidad de un seguro privado. Y me parece una buena perspectiva. Ahora es necesario preguntarnos, al final de esta clase y concluyendo esta mirada, digamos, general, sobre algunas ideologías económicas más recientes a nosotros, después del siglo XVII, XVIII, XIX. Y la Iglesia, porque ahora no estamos haciendo un curso de economía, sino un curso de pensamiento social cristiano, sino un curso de doctrina social de la Iglesia. Y la Iglesia, ¿cómo se enfrenta? ¿Qué dice? ¿Qué posición tiene en frente de estas ideologías y estas perspectivas económicas? Digamos así, la Iglesia no aprueba y no condena directamente ningún de estos sistemas económicos, ninguna de estas perspectivas económicas, y trata de evaluar y juzgar estas perspectivas según la luz del Evangelio, la luz de la tradición de la Iglesia, según el magisterio de los papas, del Concilio Vaticano II especialmente, y de los demás obispos. Lo que se ve necesario es leer la realidad y estas ideologías según el Evangelio y ver lo que hay de bueno y lo que hay de malo. Especialmente hay un método que es el método ver, juzgar y actuar, que es típico, por ejemplo, de la acción católica. Entonces la Iglesia ve la realidad, trata de juzgarla según los principios de nuestro Señor Jesucristo y de actuar según estos juicios para el bien de las personas. La Iglesia dice: yo valoro especialmente algunos principios en estos sistemas económicos, y más que esos sistemas económicos se acerquen a estos principios, más que los reputo buenos y útiles para la sociedad. Estos principios son esos. Primero,
la dignidad del hombre. No puede ser bueno un sistema económico, una ideología económica que vaya luchando contra el hombre. Segundo, la defensa de la vida desde su nacimiento hasta su conclusión natural. 3. Los derechos humanos. Un sistema económico que va oprimiendo las personas, los individuos, no puede ser un sistema bueno. 4. El bien común, para que el bienestar de las personas no sea solo para pocos, sino para todos. 5. La lucha para la justicia, para que no sea un sistema firme, sino un sistema que se desarrolla para un bienestar mayor y mejor para las personas. 6. La propiedad privada y también, en el mismo principio, el destino universal de los bienes. O sea, la propiedad privada es la dimensión, digamos, más común, o sea que cada persona tiene algo propio, pero también una destinación universal de los bienes, o sea que Dios no creó las cosas para que sean personales, sino que para sean de todos y que todas las personas puedan aprovechar de los bienes. 7. La primacía del trabajo sobre los beneficios del capital. Entonces es más importante el trabajo de las personas que el capital, que la plata que uno puede guardar en el banco. 8. La subsidiariedad, o sea que el Estado no tiene que oprimir las personas, los ciudadanos con sus leyes, con sus intervenciones, sino dejar a ellos también una cierta libertad, una cierta capacidad de empresa, de trabajo personal. 9. La participación social, o sea que no hay solo los individuos, o sea las personas leídas bajo el criterio de la persona individual, del individuo, o sea, sino que hay muchos corpos sociales, asociaciones, grupos, encuentros, y las personas se reúnen de manera social. 10. La solidaridad. 11. La opción preferencial para los pobres. Como han dicho muchos teólogos, y me parece una buena idea, el lugar más interesante y mejor para juzgar un sistema económico es ponerse bajo la perspectiva de los más pobres, de los más oprimidos, para que todos tengan la posibilidad de una vida digna y segura, sana, para que el Evangelio llegue a todas las personas, para que todos puedan enfrentarse y encontrar una situación mejor y más saludable de vida. Esos son los principios y las ideas según las cuales la doctrina social de la Iglesia lee estos sistemas económicos. Voy concluyendo la clase agradeciéndoles para su atención a esta clase, pidiendo perdón por todos los errores de gramática y en la lengua española que yo he cometido en este video, y dejándoles una pequeña tarea. Como todas las veces, les pedimos de escribir un pequeño texto de más o menos una página y compartirlo con nosotros según su tutor de este curso. Pueden encontrar las preguntas que les ofrecemos en el capítulo del libro del padre Primo Corbelli que se intitula Sistemas económicos y ideologías. Entonces, después de la lectura de este capítulo del texto, al final encuentran las preguntas. Una la pueden elegir y contestar escribiendo un pequeño texto y enviándolo a nuestro correo. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por participar en este curso, que Dios los bendiga y que la Virgen los acompañe. Hasta luego.